Bueno, llegamos al final. Estamos muy agradecidos al Señor por los hermanos que han hecho un esfuerzo tan grande en recibirnos y producir esta clase de eventos. Así que no me parece que sería inapropiado darles un aplauso de parte de todos nosotros a los organizadores, ¿no? Sabemos que los cristianos no vivimos de las conferencias, vivimos de la predicación que recibimos en nuestras iglesias locales, de nuestros pastores, pero estas conferencias sin dudas nos ayudan a crecer en nuestra fe. Así que estamos tan agradecidos por la vida de los hermanos que han organizado de las iglesias esta conferencia. Vamos a orar una vez más. Les invito a cerrar sus ojos, orar en silencio, en el corazón, cada uno. Cada uno sabe mejor su necesidad, pedirle al Señor que nos ministre. Amén, Señor, a cada oración que se ha elevado en silencio hasta tu trono. Amén, Señor, responde el clamor de cada necesidad, de cada hijo tuyo en este lugar. Aun si personas oraron con dudas acerca de su propia salvación, pidiendo que tú les confirmes, Señor, oramos que tú lo hagas para tu gloria también, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir finalmente esta última sesión en el Salmo 19. Quiero que veamos este salmo de una forma especial, como una obra de arte, o como en realidad dos obras de arte de un mismo artista. La primera obra de arte es un cuadro y la segunda obra de arte es un libro, que están siendo expuestas en una misma vitrina. El cuadro es la creación de Dios. El libro es la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Leí acerca de una clase del doctor Sproul, y una clase de seminario, y él preguntó a sus alumnos: ¿cuántos de ustedes creen que la revelación de Dios en la Escritura es infalible? Y todos, unánimemente, todos los alumnos levantaron la mano. Luego el doctor Sproul preguntó: ¿y cuántos de ustedes creen que la revelación de Dios en la naturaleza es infalible? Y esta vez nadie levantó la mano. Luego el doctor Sproul dijo: la revelación de Dios, la revelación de Dios en la creación es igualmente tan infalible como su revelación en la Escritura. Porque en ambos casos es Dios quien está haciendo la revelación y Dios siempre es infalible. Este salmo tiene una unidad clara, un mismo tema, que es la revelación de Dios. La revelación de Dios. Dios
Dios autorrevelándose. Dios revelándose al hombre. Dios no quiere que usemos nuestra propia imaginación e inteligencia para imaginarnos cómo es Dios. No podemos llegar a saber cómo es Dios de forma ascendente, es decir, desde nuestra mente hacia Él. Tiene que ser al revés, y es como debe ser, y es como Dios lo planeó. Dios se reveló a nosotros. Y cuando nosotros tratamos de imaginarnos a Dios, el resultado es desastroso. Es desastroso. Porque nuestras mentes no pueden llegar a una conclusión real, exacta de cómo es Dios. Dios tuvo que revelarse. Y este salmo nos muestra esa revelación. Desde el versículo 1 al versículo 6, vemos esta revelación de Dios como un cuadro, que es la creación. Del versículo 7 al versículo 10, Dios se autorrevela como en un libro, o por medio de un libro, y luego del versículo 11 al final vemos la conclusión de este salmo. ¿Está bien? Ese va a ser nuestra dirección o el bosquejo que nos va a guiar en la predicación. Entonces, en primer lugar, la gloria de Dios, la autorrevelación del Dios glorioso por medio de un cuadro que es la creación. ¿Bien? Pero luego describe una revelación más asombrosa, como escalando una gloria más asombrosa, más nítida de la persona de Dios, que es la revelación escrita. La revelación escrita supera la claridad y la nitidez de la creación. ¿Por qué? Porque la Biblia es una revelación más gloriosa que la propia creación. Bueno, porque la creación es limitada. Dios limitó su autorrevelación en la creación. La creación puede mostrar a Dios como creador de forma gloriosa, sin dudas. Lo macro es glorioso, nos muestra la gloria de Dios, y lo micro inclusive es glorioso. Las células, las estructuras de las cosas que Dios ha hecho, las cosas que superficialmente vemos como simples, son asombrosamente complejas. Los científicos observan no solo lo grandioso que es el cosmos, lo macro, sino también lo complejo que es lo microscópico. Bueno, la gloria de Dios en la creación es gloriosa. La creación muestra la gloria de Dios, pero tiene un límite. No puede reconciliar a los hombres con Dios. Los hombres no pueden llegar a la salvación simplemente por meditar y observar. Sí pueden ver cómo es Dios, algunos aspectos de Dios, pero no lo suficiente como para reconciliarse con Dios. El clímax del Salmo es una oración, y hacia allí vamos a ir escalando, que es el versículo 14. Es la expresión del escritor, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Se dan cuenta, no? El producto final de la revelación de Dios es producir, esta es la obra, como la palabra de Dios obra en nosotros. Individuos que quieren y expresan el sentimiento más profundo del corazón de esta forma. Deseo agradarte, Señor, con mi vida. Quiero inclusive que los dichos de mi boca te sean agradables. Inclusive la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, esos asuntos tan privados que ni las personas pueden imaginar lo que uno está pensando. Pero Dios sí lo ve. Y la clase de individuos que Dios
alcanza y transforma por medio de su revelación, llega ese mensaje a producir esta clase de deseos, los deseos más profundos de desear agradar a Dios, aún con lo que hablo, aún con lo que pienso. Entonces dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Una síntesis de esta primera parte es que la creación es como un predicador. Pero es un predicador mudo, un predicador silencioso. La creación actúa proclamando la gloria de Dios. Su mensaje llega a toda la tierra, a los rincones, a los extremos de la tierra. Nadie queda afuera de este mensaje, de la influencia de este predicador silencioso. Todos oyen esta proclamación sin sonido, absolutamente todos. Otra traducción dice, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz, a toda la tierra alcanza su discurso. En un sentido, la creación es parte de su obra misionera. Es la proclamación de la gloria de Dios, limitada, muestra aspectos de cómo es Dios, ciertos atributos de Dios a todos los habitantes de la tierra, absolutamente a todos. Los teólogos le llaman a esta revelación la revelación natural o general. Dios se da a conocer por medio de ella. Y los verbos que encontramos aquí en los primeros versículos cuentan, anuncia, emite, indican, están en tiempo presente. La idea es que es un predicador, la creación es un predicador que no descansa. Todo el tiempo, como parte de la obra misionera de Dios, están predicando y predicando y proclamando a todos los habitantes de la tierra la gloria de Dios. Todo el tiempo. Lo hacen en un lenguaje universal. ¿Todos entienden? No importa la cultura, el lenguaje, todos entienden, Dios se hace entender. El lenguaje de la proclamación de la gloria de Dios por medio de la revelación natural de las cosas hechas es muy claro, nítido, todos pueden entender. A través de la revelación general, todos los hombres saben, todos son comunicados por Dios, por medio de las cosas hechas, que Él existe. Que el que hizo todo es un ser todopoderoso, glorioso, de tal manera, dice Romanos 1, que nadie tiene excusas. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Me encanta esa frase. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Las personas intelectualmente honestas, en sus almas, dentro de ellos, saben que Dios existe por medio de la observación de las cosas hechas, dice Romanos 1. Pues Dios se lo hizo evidente. Dios se autorreveló por medio de la revelación. Y luego Pablo dice, porque desde la creación del mundo,
sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, con toda claridad. Un teólogo dice, aún una persona no vidente, una persona ciega, puede por los demás, las demás capacidades, llegar a las mismas conclusiones de alguien que observa. Puede sentir el calor del sol y preguntarse y obtener respuestas. Es el lenguaje que deja a todos los seres humanos sin excusa. Dice, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Inexcusables. ¿Se dan cuenta? Un predicador utilizó un ejemplo que quiero traer en esta mañana, me pareció muy importante. Dice que en la novela de Robinson Crusoe, el náufrago que quedó ahí aislado, dice que él vive allí solitariamente en una isla y de repente encuentra una huella humana que no es de él. Él pensaba que estaba solo en su pequeño universo, en esa isla, hasta que él encuentra allí una huella que no es de él y entra en terror, porque se da cuenta que no está solo. Una sola huella despierta en él esos sentimientos. Y agrega el predicador, el mundo está lleno de innumerables huellas que nos muestran que no estamos solos. Hay un Dios que se reveló. ¿Se dan cuenta por qué el ateísmo no es un asunto intelectual? El ateísmo, según la Biblia, es producto de la necedad, es un asunto moral. Es un asunto de la incredulidad, no de la evidencia. Porque la evidencia apunta a un creador. Dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si alguien honestamente se para y observa los cielos, verá la gloria de Dios. Sacará sus conclusiones. Dios se autorreveló. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando Pablo hace su argumento en Romanos 3, su argumento sobre el Evangelio, hablando de la culpabilidad de todos los hombres, cita el Salmo 14, justamente. ¿Y cómo comienza el Salmo 14? Dice el versículo 1, dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Se dan cuenta? El necio dice no hay Dios. Se dice a sí mismo no hay Dios. Se autoconvence que no hay Dios. Pero ese es el camino de la necedad. Porque es muy claro que sí existe un Dios. Dios claramente se autorreveló. Es un asunto moral. Dice Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Se dan cuenta la necedad del ser humano? Quieren quitar a Dios, quieren borrar sus huellas, quieren olvidarse. Son como ocupas, o somos como ocupas de esta tierra que es de Dios. Y todo lo creado apunta a Dios, pero nosotros queremos eliminar a Dios. Eso es necedad. Para decirlo simple, la creación es suficiente luz para acreditar la existencia de Dios y condenar a todos los hombres que le niegan, pero es una luz limitada, no es suficiente luz para reconciliar a los hombres con ese Dios. Pero es revelación. Del versículo 1 al 6, entonces, el primer cuadro de este artista que es nuestro Dios. Ahora vamos a ir a la revelación de Dios especial, que es su obra literaria, versículos 7 al 10. Y es ahí donde queremos llegar. Pero no debemos subestimar la revelación natural, porque antecede, es la plataforma donde nosotros podemos cimentar el Evangelio. Porque si Dios existe y es creador, entonces
tiene todo el derecho de decirnos cómo debemos vivir. Y tiene todo el derecho para decirnos qué demanda de nosotros. Entonces, en un sentido, el Evangelio comienza en el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios que creó todo es el Dios que se auto-reveló en la creación, es el Dios que ahora nos dice qué sucedió con nosotros, qué pasó con nuestros primeros padres en Génesis 3, la caída. Y la caída es la respuesta de por qué estamos como estamos, por qué el mundo está como está. Ahora entramos en la obra literaria de Dios. El pastor John MacArthur dice sobre este salmo, es la afirmación más monumental y concisa que jamás se ha hecho de la suficiencia de las Escrituras. Y creo que esa es una buena razón para concluir nuestra conferencia en el Salmo 19. Así que del versículo 7 al 9 el escritor usa la siguiente fórmula. Es muy sencillo seguir esta lectura. Usa 6 declaraciones diferentes sobre las Escrituras. Añade 6 virtudes sobre las Escrituras. Y finalmente agrega 6 efectos que produce la Escritura en las personas. ¿Está bien? Así que 6 declaraciones, 6 virtudes, 6 efectos. Mi plan, lógicamente, no es hacer un análisis de cada parte de este salmo porque nos llevaría mucho tiempo, pero mi plan es simplemente mencionar rápidamente y llegar rápidamente a la cima de este salmo, que es el propósito de este salmo, observar lo que produce la palabra de Dios en las personas. ¿Bien? Es demostrar lo que ya Pablo dijo y hemos visto en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, que solo la Escritura logra que un pecador perdido llegue a ser transformado en un hombre de Dios maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es el poder de la Escritura que toma a una persona que está muerta espiritualmente y la Escritura lo levanta de esa tumba espiritual y lo comienza a santificar, a transformar, y de tal forma lo transforma que llega a ser un hombre maduro, preparado, capacitado para toda buena obra. Bueno, este salmo va en esa dirección, pero aquí vamos a ver la clase de personas que produce por un testimonio personal, que en este caso es el rey David. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. No hay mucho que explicar. La ley de Jehová es perfecta. ¿Bien? Que convierte el alma. Ahí la palabra perfecta significa justamente lo que estamos tratando en esta conferencia. Es suficiente. Es suficiente, es perfecta. No necesitamos de psicología, ni filosofía, ni ningún extra, ningún aditivo. Es suficiente, es perfecta. Convierte el alma, que es la necesidad que nosotros tenemos. Nuestra alma está caída por nuestro pecado. Necesitamos que Dios nos convierta. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace por medio de su ley perfecta. Ella tiene el poder de transformar a la gente. Cualquier persona. Es el mismo poder que transforma a alguien que nació en un hogar cristiano, una persona correcta, podríamos decir, en términos humanos, y es el mismo poder que actuó en ese hombre que estaba preso, ese delincuente perdido, aislado. Es ese mismo poder. Convierte el alma. Ella tiene el poder de cambiarle el alma a las personas. Su ser interior es transformado. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. Significa seguro, absolutamente confiable. La palabra de Dios es confiable. Construir mi vida
sobre la palabra de Dios es como dijo Jesús en Mateo 7, es edificar mi vida como una casa es edificada sobre un cimiento rocoso, firme, fuerte. El testimonio de Jehová, otro nombre para las Escrituras, es fiel, es fiel. La pregunta aquí es, ¿cómo una persona común y corriente se convierte en un sabio? Una persona simple, como menciona aquí, dice que hace sabio al sencillo. Ahí la palabra sencillo es la palabra simple en Proverbios. Es una persona realmente con la mente abierta en el mal sentido. Es la persona con una mente abierta que puede entrar lo bueno, lo malo. Es decir, es una persona con una mente sin filtros. No tiene parámetros, no tiene discernimiento, es un simple. Bueno, la Biblia lo que hace en esta persona, cuando llega a la fe, lo convierte en una persona sabia. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Toma a una señorita que ha vivido en el mundo, que se ha sentido usada, sucia, no ha tenido parámetros para iniciar y mantener relaciones, se siente horrible y de repente Cristo entra en su vida y de alguna forma siente que puede volver a comenzar y bien. Entonces tiene ahora parámetros, tiene sabiduría para elegir cómo va a formar su hogar, con quién, qué clase de hombre le conviene, las cualidades, los estándares de Dios para poder observar a un hombre que llegará a ser su esposo. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios provee esa sabiduría. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, rectos, que alegran el corazón. ¿Cuánta necesidad tenemos de alegría en el corazón? Hay personas que ya son alegres naturalmente. Yo tenía un jefe así, en un trabajo, era súper alegre. Estar con él te contagiaba un buen humor. Pero un día le dije, qué bueno que tengas siempre este buen humor. Y me miró serio y me dijo, detrás de este hombre risueño se esconde un hombre que ya ha intentado suicidarse varias veces. Y aquí estás frente a un hombre muy triste, me dijo. Oh, dije, un hombre rico. Y me confesó que su alma estaba triste, su corazón estaba seco. Simplemente era un personaje. Pero la Biblia produce alegría en el corazón. Un corazón alegre. Más allá de tu personalidad, hay personas que tienden a ser nostálgicas, más serias, pero es más que eso, es más que personalidad. Es una alegría, es un estado de bienestar, de alegría en el corazón, que produce la palabra de Dios. Nada más. ¿Saben? Hablaba con un misionero que hacía un ministerio especial, realmente son esos llamados de Dios especiales, ¿no? Este pastor se dedicaba, o por un tiempo se dedicó en realidad, a trabajar con ex ricos. Fue en un momento muy especial de los Estados Unidos donde muchos ricos de un día para otro se convirtieron en pobres, pero muy pobres. Entonces una iglesia le pidió a este hermano que se dedique a hacer algo en su región con estos hombres que estaban, algunos suicidándose, algunos estaban deprimidos, muchas personas con muchas necesidades, una zona de clase alta, y él hacía reuniones y compartía la palabra de Dios con ellos, y me contó, eso fue una crisis ya hace unos años en los Estados Unidos, y me contaba de una mujer que compartió ahí en el grupo de estudio bíblico, que ella se compraba carteras de miles de dólares, para sentirse alegre. Solo que cuando iba a la tienda y compraba la cartera, sentía alegría, pero
en breve tiempo, ella lo contaba, esa alegría se evaporaba. Ya cansada de esa vida y de buscar la felicidad, un día googleó en internet y puso la ciudad más feliz de los Estados Unidos para vivir. Y se mudó allí. Tenía la capacidad económica, se mudó a ese lugar y allí se encontró con la triste realidad que se sentía de la misma forma. De la misma forma. Ahora Dios le venía preparando a ella y finalmente la crisis que le quitó todo, pero ya Dios la venía preparando para salvarla. Su necesidad era en el corazón. Es la especialidad de Dios, tratar con el corazón. Cuando buscamos placer, alegría en el corazón o para el corazón fuera de Dios, llegamos a esta frustración. En mi caso, Dios usó las drogas. Yo llegué desde muy joven a las drogas, después de haber sido un deportista. Como que el deporte dejó de satisfacerme y de repente malas amistades, la droga prometía una felicidad que yo necesitaba. Mis conclusiones filosóficas eran, la vida no puede ser esto. Tan jovencito decía, mi vida no puede ser esto, despertarme, hacer cosas, volver a dormir sin haber experimentado absolutamente. Y las drogas fueron ese evangelio de Satanás para decirme, bueno, hay algo más que esto. Incursioné en drogas para sentir algo. Bueno, Dios usó esa frustración para finalmente llevarme a la fuente misma de la vida, que es Dios, que es Cristo Jesús. Y llegué en esa sensación, ¿no?, de un corazón totalmente roto. Ninguna droga ya podía satisfacer mi vida. Y ya no deseaba ya vivir. Era un joven viejo, sin ganas de vivir. Y en esa situación Dios llegó a mi vida. Buscamos pan y recibimos una piedra. Ese es el mundo. El efecto que produce en el corazón la palabra de Dios en el creyente es el mismo efecto que produce la presencia de Dios. Porque es la palabra de Dios. Dice el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, en la misma expresión, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. La presencia de Dios. Todos nosotros, aun siendo creyentes, nos sentimos a veces sin gozo. Sentimos que Dios está lejos. Recién conversaba con un hermano joven y yo siento que la palabra de Dios es, cuando uno se siente así, es como una soga que Dios nos tira. Que leyendo la palabra de Dios, de alguna forma vamos escalando, vamos subiendo y vamos viendo la luz y el gozo comienza a recuperarse. Cada versículo, cada capítulo que leemos es como avanzar hacia la superficie. Es Dios quien usa su palabra para alegrarnos el corazón. Así que si estás desanimado, el camino, el único camino es no solo, claro, buscar ayuda, pero es la palabra de Dios. Es decirle a Dios, Dios, aquí estoy frente a tu palabra, alegra mi corazón. Alegra mi corazón, Señor. Y Dios lo hace. Es lo que dice aquí. Pero añade, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El creyente ahora puede ver. Alumbra los ojos. Antes, por no ver, justamente, por estar ciegos, tropezamos, nuestra vida espiritual muerta, pero nuestra vida llena de moretones y accidentes, porque justamente no veíamos. Y era tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Golpes, heridos.
heridas por el propio pecado, conflictos interpersonales, conflictos con otros, malas decisiones, etc. Totalmente golpeados, pero el asunto de raíz es que no veíamos. Pero ahora la Biblia, la palabra de Dios, que es como lámpara a nuestros pies, tu palabra es lumbrera a mi camino, ahora yo puedo ver, alumbra mis ojos, eso lo hace la palabra de Dios. Y luego agrega, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No importa la cultura, no importa el tiempo, las verdades de Dios son atemporales, son eternas, son aculturales, se aplican en cualquier país, en cualquier lugar. Tu palabra, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Son verdades inalterables, las verdades de la palabra de Dios. No necesitan como nuestros teléfonos, ¿no? No sé si te ha pasado que tu teléfono ya no recibe actualizaciones. Es triste esa noticia, hay que jubilarlo, ¿no? Pero nuestros teléfonos normalmente siempre están necesitando actualizaciones. Bueno, las iglesias que no confían en la suficiencia de las Escrituras, que están siempre queriendo estar a la altura de las circunstancias, que quieren ser relevantes, son iglesias mundanas, son iglesias que necesitan actualizaciones, pero lo que actualizan es lo que no se debe actualizar porque permanece para siempre. No se puede negociar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Puedo modificar cosas, pero nunca puedo negociar la palabra de Dios. No necesita actualizaciones. La Biblia es la palabra eterna de Dios. Y luego añade, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, todos justos. Si la palabra de Dios es verdad, sus juicios son justos. Pues la justicia está en armonía con la verdad. Si es verdad, es justo. Lo que Dios dice en su palabra, todas sus declaraciones, su contenido, es verdad. Es inerrante, no tiene errores de ningún tipo. La Biblia es inerrante, sus veredictos, inclusive emitidos acerca de nosotros, son verdad. Su justicia es perfecta. Cuando leemos las Escrituras queda muy claro que Dios es justo y todo lo que hace y dice es justo. Es en armonía con lo que Él es. Entonces, cuando la Biblia habla de nosotros, es verdad. Cuando la Biblia nos describe, todo lo que dice allí es verdad. Absolutamente todo. Cuando uno lee Romanos 1, 2 y 3, es un diagnóstico terrible. Las personas que se observan a sí mismas como buenas personas entran en una crisis severa con el diagnóstico que hace la Biblia del ser humano. Les cuesta aceptar, pero la Biblia es verdad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Como un indio salvaje que entró en un lugar que había sido habitado por colonos y los colonos salieron rápidamente y dejaron muchas cosas. Y este indígena llegó a ese lugar, ese nativo, y encontró por primera vez un espejo que los colonos habían abandonado. Y cuando levantó el espejo y se vio, se asustó. Y dijo, con razón te abandonaron. Lo feo que es este instrumento. Pero así es la Biblia. La Biblia muestra nuestra fealdad. Y muchos dicen, no. Rechazan el Evangelio. Pero los juicios de Jehová son verdad, aunque son duros. Son duros. La gente rechaza el diagnóstico, pero están enfermos. Rechazan la medicina, pero el diagnóstico es verdad. El Evangelio es la única verdad que los hombres necesitan para escapar de toda condenación.
Pero el mensaje del Evangelio es duro, pero es verdad. Y luego el salmista resume el valor de las Escrituras. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel, que la que destila del panal, es decir, de la miel más pura, ¿no? La que uno puede extraer ahí del mismo panal. Y luego dice, son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado. No sé cuántos quilates estaría allí hablando David. Y si alguien sabía de oro, es David. Toneladas de oro tenía David, que heredó Salomón. Así que el rey David en sus días está usando estos elementos que representan lo más sabroso y lo más valioso. En nuestro idioma no sé qué usaríamos. No sé qué usaríamos. ¿Qué es lo más sabroso? Parece un poco subjetivo, ¿no? Puede ser un asado argentino. No lo sé, pero dice, es más que eso. Es más dulce. Realmente a mí me redarguye estos versículos. Me redarguye el valor que el escritor le está dando a las Escrituras. Porque lamentablemente nosotros a veces nos acostumbramos a las Escrituras y no las valoramos como deberíamos valorarlas. El Señor nos ayude, ¿no?, a tener este nivel de estima por la Biblia. Una visión tan completa, equilibrada y vivificante de las Escrituras. Yo creo que es un pecado que caigo a menudo. El familiarizarme con la Escritura y no amarla, no valorarla. No disfrutar su dulzura. El Señor nos tiene que rescatar de esa actitud todo el tiempo. Así que Dios ha exaltado su palabra a un nivel glorioso, dice el Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? El valor de las Escrituras. Y estamos hablando de un rey, un rey que lo tenía todo, pero en la constitución del pueblo de Israel, el rey no debía olvidar que tenía que tener una copia de la ley en su oficina, todo el tiempo presente en su escritorio, y debía leer la ley de Dios todos los días. Si iba a ser un buen rey, un rey de Dios, las Escrituras tenían que gobernar primeramente su propia vida. Y David lo tomó muy en serio eso. Y meditaba en la ley del Señor. Pero finalmente, del 11 al 14, observamos que la Biblia tiene un propósito. Y que la gloria de Dios es ese propósito, pero esa gloria de Dios se manifiesta en la clase de personas que produce la palabra de Dios. El propio escritor David es quien da testimonio de ese impacto en primera persona. Y lo hace desde una posición humilde. Es el testimonio no de un hombre encumbrado, sino de un hombre humilde, pero él está encumbrado, es un rey. Y eso hace que este testimonio sea tan sublime. Que el rey esté hablando de las Escrituras, del impacto de las Escrituras en su propia vida. Dice el versículo 11, tu siervo, ¿se dan cuenta? No dice el rey de tu nación, no dice tu siervo, un simple siervo, tu siervo es además amonestado con ellos. Es decir, esta sublime revelación lo que hace en mi vida es, me amonesta, pero necesito ser amonestado. Cuando leemos la Biblia en un sentido nos lee a nosotros. Nos lee, nos escudriña el alma y nos amonesta. Y esa es la forma de leer la Biblia.
Lamentablemente nosotros hemos hecho muchas lecturas superficiales y no se ha producido esto en nosotros. Pero la Biblia nos debe amonestar. También debemos ver lo que implica esta afirmación. Dice, en guardarlos hay gran galardón. La idea es, hay grandes bendiciones, hay grandes recompensas en guardar la palabra de Dios, en obedecerla. Hay grandes también consecuencias en desafiar la palabra de Dios, sin dudas. Hay pérdida en despreciar la palabra de Dios. Y termina haciendo una oración que yo creo que es el clímax y el pensamiento central de este salmo. Es la cúspide de este salmo. Él está haciendo una oración que consta de 3 peticiones. Y la idea es, en esta oración se observa la clase de personas que Dios quiere formar en nosotros. Es el pueblo de Dios. Así que recuerden que David es alabado en la Biblia, a pesar de que David hizo lo que hizo y todos sus tropiezos, la gracia de Dios hace que David sea recordado. No solo por el aporte que él hizo en la Escritura, es el autor de muchos salmos, pero David es recordado en la Biblia por su corazón. Su corazón es alabado en la Biblia como un modelo. Ustedes saben lo arriesgado que es eso, ¿no? Yo no sé si hubiese usado, y lo digo con mucho criterio, Dios usa a David como un ejemplo de corazón. Yo digo, ¿lo usaría yo a David como un ejemplo de la clase de corazón que el pueblo de Dios debe tener? Dios lo hace. Hay esperanza aquí, ¿eh? La gracia de Dios es escandalosa. Escandalosa, realmente. Dios usa a David como un ejemplo de corazón. Alguien puede decir, pero ¿no había otro ejemplo? Otro hombre que no tenga un legajo con tantas sombras, con esa mancha que no se borra nunca más, y no estoy haciendo alusión a ningún equipo de fútbol de Buenos Aires, esa mancha que no se borra más. Pero David tiene un legajo que uno diría, Dios está usando el corazón de David como un modelo. Qué arriesgado es esto, porque si hay alguien impenitente, especulador con la gracia de Dios, puede caer, y a Dios no le importa esa clase de personas, porque la palabra de Dios es para aquellos, en primer lugar, que deseamos seguir a Dios. Pero puede haber alguien que dice, bueno, pero si David es alabado en la Biblia a pesar de lo que hizo, entonces yo puedo hacer lo que hizo David. Puedo salir, puedo tener un amorío con mi vecina y luego puedo apuñalar por la espalda a un compañero de trabajo y bueno, no, pero ese no es el punto. El punto es que el corazón de David muestra todo lo contrario, no muestra un corazón impenitente. David es alabado porque a pesar de todos sus fracasos, él ama a Dios y quiere hacer lo correcto. Y eso Dios lo valora, y ese es el camino del piadoso, porque todos nosotros vamos a pecar y pecamos. Pecamos y seguiremos pecando en todo nuestro peregrinaje en la tierra. Quizás no pecados escandalosos como el de David, pero en fin, somos pecadores. Necesitamos entender cómo convivir con un Dios 3 veces santo, sin sentirnos que no tenemos lugar en una relación con un ser tan perfecto y tan santo. Entonces, ¿cómo me relaciono con un Dios tan santo? Bueno, este pasaje lo indica. El deseo es, en primer lugar, versículo 12, dice,
ser librado de los pecados que no se ven. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. Es la misma pregunta que hizo Jeremías, cuando dijo allí en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Pero seguimos siendo engañados por nuestro propio corazón. Eso muestra la incapacidad para autoliderarnos. Entonces, siendo lo que somos, nadie conoce como debería su propio corazón, pero agrega Jeremías, yo Jehová, versículo 10, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El Señor sí conoce. Y es por eso, porque el Señor conoce, David dice, líbrame de los que me son ocultos. Versículo 12. Líbrame de los que me son ocultos. Esta oración es el clamor de alguien que entiende que no puede confiar en su propio corazón. Yo no puedo confiar en mi propio corazón. Usted no puede confiar en su propio corazón. Entonces, tenemos que pedirle a Dios justamente esto. Líbrame de los que me son ocultos. Tenemos muchos puntos ciegos. Somos tan ciegos en muchos aspectos de nuestra vida que la gente inclusive se da cuenta de cosas de nosotros. Algunos más amorosos vienen y nos amonestan. Otros simplemente lo observan y pasan de largo, ¿no? Nuestras esposas no dejan pasar de largo nada, gracias a Dios. Pero muchos puntos ciegos. Es como cuando manejamos un vehículo, tenemos 3 espejos, pero hay algunos puntos que en algún momento en la ruta creemos que estamos bien y resulta que está pasando una moto o un auto y no lo vemos, no lo registramos. Son puntos ciegos. Bueno, de esos puntos ciegos, David está orando aquí. Él pide a Dios ser librado del engaño del pecado. ¿Cómo Dios lo hace? Bueno, Dios puede usar a otras personas para venir a marcarnos cosas que no veíamos. Sí, la Biblia lo dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Así funciona la iglesia. Y es por eso el mandato. Debemos ayudarnos en nuestros puntos ciegos. En algún sentido, en la práctica, es como esa rendición de cuenta. Puede ser algo ya pactado, puede ser espontáneo, no importa. Si es pactado, mejor. Donde un creyente le dice a otro creyente humildemente, si ves algo en mi vida para ser corregido, por favor, yo necesito ser corregido. Y ese es el espíritu de un hombre de Dios, ese es el corazón humilde de David. Le está pidiendo a Dios, cómo Dios lo hace es otra cosa, pero le está pidiendo, líbrame de los que me son ocultos. Así que esta clase de corazón, a Dios le agrada esto. Luego, en el versículo 13, David pide ser preservado de los pecados ya más groseros, pecados ya de rebelión. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué interesante, ¿no? Porque es justamente el pecado de David con Betsabé. Es exactamente lo que él está aquí pidiendo. Está pidiendo que Dios no permita que él se rebele contra Dios, que se aparte del Señor. Aquí el pecado ya no es, como en la primera petición, un punto ciego, un autoengaño, algo que es inconsciente. No, aquí ya es otra cosa. Aquí lo que pide David es ser librado de pecar de forma consciente, arrogante y deliberada. Es decir, tenemos la capacidad
de tomar ese camino, aún siendo creyentes. Y debemos orar por nosotros y por nuestros hermanos. Señor, líbranos, líbranos, presérvanos de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Es decir, está en un sentido haciendo una oración de santificación, que el pecado que en algún momento de mi vida se enseñoreó de mí, yo era un esclavo del pecado, que yo no vuelva a lo mismo. Que yo no vuelva a lo mismo cuando no era creyente. No quiero volver a la esclavitud. Nunca más quiero volver a Egipto, eso es el sentir. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Cuando Dios dice de David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el contexto de esa expresión, he hallado a David, un varón conforme a mi corazón, es decir, la clase de corazón que yo estoy buscando para que sea rey en Israel, el contexto es justamente que había sido desechado Saúl. Es decir, David es el contraste de Saúl. Saúl es la persona necia, con autoconfianza, segura de sí misma y a la vez insegura. Una persona vacilante que termina siendo quitado por Dios del ministerio. Dice 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es lo que está pidiendo en el Salmo, en el versículo 13, David, que estaré limpio de gran rebelión. Y aquí dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, es tan grave como caer en hechicería, en adivinación. Y luego dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. De eso está pidiendo David ser librado. Es decir, el creyente cuando se endurece y comienza a hacer cosas escandalosas, contrarias a su fe, y suceden esas cosas. Y es por eso que aplicamos la disciplina de la iglesia, o todo el proceso de la disciplina de la iglesia, inclusive la excomunión, porque esas cosas suceden. Y esa es la oración de David, Señor, líbrame. Eso es tan grave como la idolatría, como adorar ídolos paganos. Es gravísimo. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, hablando de Saúl, Él, Dios, también te ha desechado para que no seas rey. Esa era la gran diferencia entre David y Saúl. Y se ve aquí el corazón de David en cómo él está orando a Dios. ¿Cuál es el valor aquí para extraer para nosotros? Es justamente mantenernos sensibles confesando nuestros pecados. El corazón se endurece cuando dejamos de ser sensibles en los pequeños pecados. Cuando no confesamos pequeños pecados, iremos por más, por mayores y más graves pecados. Entonces, David está pidiendo que Dios lo libre de gran rebelión, pero encontramos a un David sensible. David nunca se sintió cómodo con su pecado. Y uno dice, ¿cómo? No. Ese es el valor del modelo de David. Porque David sí pecó, claro, pero no se sintió a gusto nunca. Y cuando cayó en algo grosero, fue confrontado, ustedes recordarán, por el profeta. ¿Y el rey qué hace? Se quebranta, se desploma delante de Dios cuando es amonestado, pidiendo perdón. Y eso lo observamos en el Salmo 51. Dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Observen el corazón de David. Lávame más y más de mi maldad. ¿Se dan cuenta? Se siente sucio. Lávame y lávame más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Es un hombre piadoso, justamente. La impiedad es yo estoy bien, pero la piedad es lávame
lávame, límpiame. Y luego dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese es un hombre piadoso, es alguien que dice, soy un pecador. Todo el tiempo estoy acorralado, todo el tiempo estoy tentado. Señor, ayúdame, ayúdame. Ese es el Salmo 51. Y luego dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este es el corazón de un hombre piadoso. He pecado contra ti, Señor. Sí, le he hablado mal a mi esposa y le he pedido perdón, pero Señor, mi pecado es contra ti. Luego el Espíritu de Dios le guía a escribir esto. Observen. Cito. Salmo 51, 16 dice, porque no quieres sacrificio. Parece como que está negando la ley de Moisés, ¿no? Pero él dice, Señor, yo creo que tú no quieres sacrificio. Yo lo daría. No quieres holocausto. Y luego agrega, los sacrificios de Dios, observen esto porque es precioso, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, dice David, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el modelo de un corazón en la gracia de Dios. No hay esperanza para alguien impenitente. No hay esperanza. Un corazón impenitente es desafiante a la gracia de Dios. Un corazón impenitente es alguien que se mantiene en esa postura de arrogancia. Dice David, líbrame de eso, líbrame por favor, que yo no me convierta en este espantoso espectáculo. No quiero. Quiero mantener un corazón contrito, un espíritu quebrantado. No despreciarás tú, oh Dios, eso. Así que no podemos hacer nada con nuestros pecados. No podemos autocastigarnos, hacer promesas, ofrecer, ofrendas, nada. Ese es el camino carnal para librarnos de la culpa. El orgullo intenta hacer algo por nosotros mismos cuando pecamos, pero quiero decirles que no hay nada absolutamente para hacer excepto venir a Dios y decir, como dijo Jesús en la cruz, consumado es. Ya todo lo que hice y lo que acabo de hacer ya fue pagado en la cruz. Ya está saldado. Ya Cristo murió por mí. Tengo que ir en la actitud correcta y apropiarme de la misma gracia que me salvó, ahora esa misma gracia para santificarme. No puedo autocastigarme, es el camino incorrecto. Ya Cristo lo pagó todo, amén. Tengo que venir a Él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahora este sumo sacerdote se compadece cuando tenemos el corazón de David, es decir, un corazón que está contrito y humillado. Allí es donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, tiene compasión de nosotros. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego nuestro versículo maravilloso que tanto valoramos, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Se dan cuenta? No es un trono judicial. El trono judicial donde Dios trató con nuestros pecados fue la cruz. Este trono que Cristo ganó para nosotros es un trono de gracia. Dice, acerquémonos confiadamente. Pero mira lo que yo hice, soy un desastre. Acércate. No lo ocultes más. Hay personas que han hecho cosas horribles y por mantener esas cosas ocultas, por temor al hombre, por las consecuencias, se están muriendo en su propia sangre. Deja de luchar, vení al trono de la gracia. Confesá humildemente tu pecado.
pero fue hace tanto tiempo, pero nunca lo confesaste, lo ocultaste. Vení al trono de la gracia. Arregla eso. Arreglalo. Y en el trono de la gracia, ¿qué sucede? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este sumo sacerdote, cuando entra David, después de haber hecho lo que hizo, y todos lo sabemos, ¿qué hace Cristo? No agarra su mando, su bastón de mando y le pega a David, le dice, mal chico, mal muchacho. No, no es así nuestro Señor. Nuestro Señor lo abraza a David y tiene compasión de él. Y lo entiende porque en la cruz Él fue castigado por nuestros pecados. Un sumo sacerdote puede compadecerse porque ese mismo sumo sacerdote fue el cordero que llevó nuestros pecados. Fue el holocausto que pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿tienes a este Salvador compasivo? ¿Te has acercado a este trono de la gracia? ¿Has venido con tus miserias a Él para alcanzar perdón? Ese trono está ocupado por alguien que es humano, que te entiende, pero que es Dios también. Que no tranza con el pecado, pero ha pagado la deuda. No hay atajos ilegales, podés ser perdonado por la vía legal, porque Cristo hizo todo bien. Podemos alcanzar perdón en Cristo. Él murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Así que si has creído en Jesús, entonces podés orar así. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Solamente por los méritos de Cristo. Entonces, 3 peticiones. Ser librado de los pecados que no vemos. Ese es el camino de la santificación. Ser preservado de los pecados de rebelión. Y finalmente David ora en el versículo 14, quizás ya en la cúspide de la humildad más profunda, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Evangelio convierte, transforma a las personas en esta clase de personas como David. Personas que pueden orar así. Señor, te quiero agradar aún como yo hablo. Hay personas que dicen las cosas, pero las dicen mal. Las dicen mal. Si yo hiciese levantar la mano de personas que dicen las cosas, pero las dicen mal, la primera mano que se levanta es la mía, porque nos pasa seguido, ¿no? Pero David está diciendo, Señor, yo quiero hablar bien de tal forma que te agrade a ti. Quiero que los dichos de mi boca te sean agradables a ti. Quiero decir las cosas correctas de la forma correcta. Quiero responder bien, que te sea agradable a ti. Pero, Señor, aún más, quiero pensar bien. Quiero tener pensamientos correctos. ¿A quién le preocuparía los pensamientos? Y eso es algo que nosotros solamente los tenemos. Pero este es el temor del Señor, que el Señor monitorea mis pensamientos. No hablo de pensamientos fugaces que se cruzan, eso entra en la categoría de lo inconsciente, o de las tentaciones. No, estoy hablando de los pensamientos que anidamos y que dejamos y que alimentamos. Dice, Señor, esa clase de pensamientos que yo voy a tener, quiero que te sean agradables a ti.
Así que la razón está en el mismo versículo, roca mía y redentor mío. Conclusión, el fin de la Biblia, la revelación de Dios, no es información, es transformación, es formar en nosotros esta clase de corazón. Y esta clase de corazón se expresa en estas oraciones delante de Dios, que sería muy bueno terminar nosotros orando así. Señor, yo quiero agradarte, orar pidiéndote estas cosas. Quiero realmente vivir de tal forma que mi mente y mi corazón pueda hacerte agradable a ti. La forma de decir las cosas, de comunicar las cosas, te sean agradables a ti. Donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Dice el versículo 14 y oramos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre Santo, en esta mañana quisiéramos pedirte, Señor, roca nuestra, redentor nuestro, que sean gratos los dichos de nuestras bocas, la forma de decir las cosas, de hablar, que te sean gratos, Señor. Y la meditación delante de ti, lo que pensamos en nuestros corazones, eso somos, que también te sea agradable a ti, Señor. Transfórmanos, Señor, que puedan ver a Jesús en nosotros. Señor, gracias porque hemos visto tu gracia en este salmo. No solo tu gloria y tus excelencias, tus atributos, los atributos de tu palabra, sino vemos tu gracia, Señor, que es la necesidad más grande que tenemos como pecadores. Si no, no tendríamos esperanza, no tendríamos realmente ganas de acercarnos a ti, porque tú eres todo lo que nosotros no somos. Pero gracias por nuestro Señor Jesucristo, un sumo sacerdote tan compasivo y tan maravilloso. Gracias por tu socorro y por entendernos, Señor. Señor, cámbianos para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra.